A veces, el verdadero monstruo no está en los cuentos, sino dentro de nosotros. En el verano de 1971, un grupo de jóvenes universitarios participó en lo que creían que era un simple estudio psicológico, pero lo que ocurrió en el sótano de la Universidad de Stanford se convirtió en uno de los experimentos más oscuros y perturbadores de la historia moderna. Este es el experimento de la cárcel de Stanford, un intento de entender el poder, que terminó revelando la fragilidad del alma humana. A principios de la década de 1970, el mundo de la psicología estaba obsesionado con una pregunta que nadie se atrevía a Moposoty a responder. ¿Qué hace que una persona buena, común, se convierta en alguien capaz de cometer actos crueles? Si se le da el poder para hacerlo. En el corazón de California, en la prestigiosa Universidad de Stanford, un hombre llamado Philip Zimbardo, profesor de psicología social, decidió que había llegado el momento de descubrirlo. Zimbardo era un investigador respetado, carismático, apasionado por entender cómo el entorno podía transformar el comportamiento humano. Pero lo que estaba a punto de hacer cruzaría los límites entre la ciencia y la locura. Todo comenzó con un anuncio publicado en un periódico local. Ofrecía $15 diarios, una buena suma para los estudiantes de la época, a quienes quisieran participar en un estudio sobre la vida en prisión. 75 jóvenes respondieron, estudiantes comunes, chicos inteligentes, deportistas, tímidos, curiosos. Ninguno tenía antecedentes criminales. Ninguno imaginaba lo que estaba por venir. De los 75 aspirantes, Zimbardo eligió a 24, todos sanos, todos con pruebas psicológicas limpias, jóvenes de clase media, educados, futuros ingenieros, abogados, maestros. Eran, en apariencia, la representación perfecta de la normalidad, y justo eso buscaba Zimbardo, probar que no era la maldad lo que hacía cruel al hombre, sino el papel que le tocaba jugar. En el sótano del edificio de psicología de Stanford, el equipo de Zimbardo construyó algo insólito. Un laberinto de pasillos oscuros, celdas improvisadas con barrotes, una sala de guardia, una celda de aislamiento y un patio pequeño con luz artificial. Era una cárcel falsa, pero con una atmósfera tan real que bastaba con entrar para sentir el peso de las paredes. En ese lugar, la mente humana sería puesta a prueba. Los participantes no sabían qué papel tendrían, solo que serían parte de un experimento de rol social. Zimbardo les explicó que algunos serían guardias y otros prisioneros. La asignación sería al azar, sin ventaja, sin elección. Pero en ese simple sorteo ya estaba escrita la tragedia. Zimbardo no solo quería observar el comportamiento, quería crear un sistema, uno en el que el poder y la obediencia chocaran dentro de un espacio cerrado. Un microcosmos del mundo real, donde los hombres descubrirían hasta qué punto pueden ser dominados o convertirse en dominadores. Lo que comenzó como un experimento académico terminaría convirtiéndose en una pesadilla moral. Aquel 14 de agosto de 1971, el sótano del edificio de psicología dejó de ser una universidad y se convirtió en una prisión. No había guardias reales ni criminales, solo jóvenes y un juego peligroso de poder. Pero como en todo experimento social, bastó con creer en el papel para que la ficción se transformara en verdad. Los prisioneros no fueron citados, fueron arrestados en sus propias casas, sin previo aviso. Policías reales, con patrullas reales, llegaron a sus puertas, les leyeron sus derechos, los esposaron y los llevaron a la comisaría de Palo Alto como si se tratara de delincuentes auténticos. Sus vecinos los observaban con miedo y desconcierto. Nadie sabía que todo era parte del experimento. En cuestión de minutos, aquellos jóvenes comunes dejaron de ser estudiantes y se convirtieron en prisioneros. Tras ser fichados y fotografiados, los llevaron con los ojos vendados al sótano de Stanford, donde comenzó su nueva vida. Ahí les quitaron la ropa, los desinfectaron y los obligaron a vestir un uniforme de prisionero, una túnica gris con un número cosido en el pecho, sin ropa interior, sin identidad. A partir de ese momento ya no tenían nombre, solo un número que los definía. Eran anónimos, eran nadie. Zimbardo lo había planeado así. Quería borrar la individualidad, reducirlos a simples piezas de un sistema, y funcionó. Uno a uno, los estudiantes comenzaron a comportarse como verdaderos presos, sumisos, callados, obedientes.
Mientras tanto, los guardias recibían su propio entrenamiento. Ellos también eran jóvenes, pero el uniforme cambió todo: camisas caqui, gafas oscuras, porras de goma y la instrucción más peligrosa de todas: tienen control total sobre los prisioneros, mantengan el orden, hagan lo que sea necesario. No había supervisión constante, no había reglas claras, solo una promesa de poder, y ese poder comenzaría a consumirlos. Al principio, parecía una broma. Los guardias se reían, se daban órdenes entre risas, los prisioneros obedecían sin cuestionar. Pero algo empezó a cambiar. Las risas desaparecieron, el ambiente se volvió más denso, más pesado. Uno de los guardias, el que más se tomaba su papel en serio, empezó a ordenar ejercicios, castigos, y a hablar con una autoridad que ni él mismo sabía que tenía. Zimbardo observaba desde su despacho, tras una cámara oculta, mientras la transformación comenzaba a tomar forma. El uniforme se convirtió en una máscara, las gafas en un escudo, y detrás de ellas, los jóvenes guardias descubrieron algo inquietante: el placer de mandar, de controlar, de castigar, mientras los prisioneros descubrían la impotencia, la vergüenza y la sensación de ser menos que humanos. Zimbardo había logrado su objetivo inicial: crear una prisión convincente. Lo que no imaginaba era que también había despertado la oscuridad en cada uno de ellos. Lo que empezó como una simulación académica ya se sentía demasiado real, y el experimento apenas comenzaba. El experimento apenas llevaba 36 horas, y ya nada parecía un simple estudio psicológico. El sótano de Stanford, iluminado por bombillas débiles, olía a sudor, miedo y desesperación. Los guardias habían dejado de actuar, ahora eran guardias, y los prisioneros ya no recordaban que estaban en una universidad. Todo comenzó con algo pequeño. Un prisionero, el número 8612, se negó a levantarse para el conteo matutino. El guardia a cargo lo hizo ponerse de pie y lo obligó a repetir su número una y otra vez. 8612, más alto, 8612, más fuerte, hasta que su voz se quebró, hasta que su dignidad desapareció. Los demás prisioneros observaron en silencio, aterrorizados. Sabían que si desobedecían, serían los siguientes. Y así, el miedo se convirtió en su única regla. El poder, ese que Zimbardo había otorgado como un simple rol, ahora se había transformado en una droga peligrosa. Los guardias comenzaron a inventar castigos, a hacer que los prisioneros limpiaran retretes con las manos, que hicieran flexiones hasta el cansancio, o que permanecieran horas sin hablar, sin dormir, sin moverse. Era un juego de control, y como todo juego oscuro, alguien siempre terminaba rompiéndose. El primero fue él, el prisionero 8612. Empezó a gritar desesperado: «¡Sáquenme de aquí! ¡No quiero estar más!». Pero los guardias pensaron que fingía. Le dijeron que no podía abandonar el experimento, que era parte de su castigo, y así su colapso se volvió una lección para los demás. En las cámaras de vigilancia, Zimbardo observaba, tomaba notas, analizaba los patrones de comportamiento, sin darse cuenta de que ya no observaba un experimento, sino un abuso real. Cuando finalmente permitieron que el prisionero 8612 saliera, ya estaba mentalmente quebrado. Lloraba, temblaba y aseguraba que la cárcel era real. Su mente no podía distinguir entre la simulación y la realidad. Los días siguientes se convirtieron en un descenso al infierno. Los guardias comenzaron a turnarse en el papel del verdugo. Algunos disfrutaban el control, otros se sentían incómodos, pero ninguno se rebeló, y los prisioneros empezaron a perder la noción del tiempo, la voluntad, la identidad. Ya no recordaban su nombre, ya no sabían quiénes eran antes de estar ahí. En tan solo 3 días, la línea entre el bien y el mal había desaparecido. No eran criminales reales, ni torturadores profesionales. Eran estudiantes, jóvenes normales, convertidos en monstruos y víctimas por igual. Todo por un uniforme, por un papel, por el simple deseo de obedecer o de dominar. Zimbardo comenzó a notar algo perturbador. Los guardias, que al principio parecían tímidos, ahora eran los más crueles. Uno de ellos, al que llamaban John Wayne, inventaba castigos psicológicos, haciendo que los prisioneros repitieran su número en posición de castigo, durante horas, solo por diversión. El experimento había perdido el control, y Zimbardo todavía no lo detenía, porque incluso él, el científico, el observador neutral,
había caído en su propio papel, el del alcaide. Ya no analizaba la conducta humana, la estaba alimentando, y en ese momento nadie imaginaba que todo estaba a punto de romperse. El siguiente día traería el colapso final, día 5. El silencio era insoportable, el aire, pesado, la prisión de Stanford ya no parecía una simulación, era una jaula, una máquina que devoraba mentes. Los guardias hablaban entre susurros, pero en sus rostros ya no había nerviosismo, solo poder, solo dominio. Zimbardo había dejado de ser el científico, ahora era el alcaide, y en su obsesión por observar el comportamiento humano, había dejado de ver que los humanos estaban destruyéndose frente a Austell. Ese día, uno de los prisioneros, el número 819, colapsó. Se encerró en su celda, rompió a llorar y empezó a gritar sin control: «No soy su prisionero, soy un estudiante, déjenme salir». Pero los guardias no lo escucharon, solo se miraban entre ellos, riendo. Le ordenaron callar, mientras los demás prisioneros repetían en coro: «El prisionero 819 ha hecho algo malo. El prisionero 819 ha hecho algo malo», una y otra vez, hasta que su llanto se apagó. Zimbardo observaba desde la cámara, y por primera vez sintió culpa. Se acercó al prisionero, lo miró a los ojos y le dijo: «Tú no eres el prisionero 819, eres un estudiante y esto es solo un experimento». El joven lo miró confundido, como si no comprendiera las palabras. Su mente había olvidado quién era. Solo entonces Zimbardo entendió la magnitud de lo que había creado. El número 819 fue retirado del experimento, pero el daño ya estaba hecho. Los demás comenzaron a mostrar señales de paranoia, desorientación, miedo constante. Algunos se negaban a comer, otros hablaban solos, y varios aseguraban que si intentaban escapar, los matarían. Uno de ellos, el prisionero número 416, decidió rebelarse. Se negó a comer y desafió directamente a los guardias. Su pequeño acto de resistencia desató una tormenta. Los guardias lo aislaron, lo encerraron en un armario y lo dejaron allí durante horas, sin agua ni descanso. Mientras tanto, los otros prisioneros fueron forzados a cantar, a marchar, a humillarse unos a otros para mantener el orden. Era el caos disfrazado de disciplina, la autoridad convertida en crueldad. El experimento estaba en ruinas, y sin embargo, Zimbardo seguía sin detenerlo, no por maldad, sino porque él también estaba atrapado en su propio experimento. Creía ser el alcaide, creía que debía mantener el orden, hasta que alguien, desde afuera, le mostró la realidad. Christina Maslach, una joven psicóloga que había sido invitada a observar, entró al sótano esa noche, y lo que vio la horrorizó. Prisioneros encadenados, con los ojos vacíos, guardias que gritaban órdenes con una sonrisa. Zimbardo observando en silencio, como si todo fuera normal. Ella fue la única que tuvo el valor de decirlo. «¿Qué te pasa, Phil? Estas son personas, no sujetos de laboratorio. No puedes seguir con esto». Zimbardo la miró, y en ese instante fue como si despertara de un sueño. Miró a su alrededor y comprendió que había creado una pesadilla. A la mañana siguiente, Zimbardo reunió a todos los participantes y anunció que el experimento terminaba. Habían pasado solo 6 días. 6 días bastaron para demostrar lo que la psicología llevaba décadas intentando comprender: que el poder sin límites corrompe, que el entorno puede quebrar incluso a los más cuerdos, y que la línea moral entre el bien y el mal es mucho más delgada de lo que creemos. El experimento de la cárcel de Stanford nunca volvió a repetirse. Fue catalogado como uno de los estudios más inhumanos y perturbadores de la historia. Zimbardo fue duramente criticado, pero también admirado, por mostrar una verdad que nadie quería ver: que la oscuridad no siempre viene de los monstruos, a veces vive dentro de nosotros. El sótano de Stanford quedó en silencio. Ya no había gritos, ni órdenes, ni llantos, solo ecos de lo que la mente humana es capaz de hacer cuando se le da el poder absoluto. Los prisioneros regresaron a sus vidas normales, pero ninguno volvería a ser el mismo. Sus identidades habían sido arrancadas, sus voluntades probadas, sus límites expuestos, y los guardias también cambiaron. Muchos quedaron sorprendidos de lo rápido que disfrutaban humillar, de lo fácil que era imponer miedo y de lo cruel que podían llegar a ser sin pensar en las consecuencias. Zimbardo observó todo esto
y finalmente entendió que había tocado algo que nadie debería tocar: la oscuridad latente en el ser humano. El experimento de la cárcel de Stanford no fue solo un estudio psicológico, fue un espejo que nos muestra que el mal no siempre necesita un rostro monstruoso. A veces surge de la obediencia ciega, de un uniforme, de una orden. La crueldad humana no siempre viene de criminales, viene de nosotros, de cada uno de nosotros, cuando el entorno lo permite. 6 días bastaron para cambiar vidas. 6 días fueron suficientes para revelar una verdad aterradora: que la autoridad, el poder y la presión social pueden convertir a un estudiante común en un verdugo y a un joven inocente en una víctima indefensa, que bajo ciertas circunstancias la línea entre el bien y el mal es apenas un hilo invisible, que cualquiera puede cruzar. El sótano quedó vacío, los uniformes guardados, los números olvidados, pero el experimento dejó una lección eterna. La verdadera cárcel no siempre es de barrotes, sino de la mente humana, y la verdadera pregunta, que sigue sin responderse, es esta: ¿qué harías tú si te dieran poder absoluto y nadie te dijera que te detuvieras? El experimento terminó tras 6 días, pero las secuelas duraron años. Los prisioneros regresaron a sus vidas normales, pero muchos nunca olvidaron lo que sintieron en ese sótano. Algunos experimentaron ataques de ansiedad, otros pesadillas recurrentes, y varios dijeron que su autoestima y confianza nunca volvieron a ser las mismas. El joven número 8612, aquel que colapsó en las primeras horas, confesó años después que se sintió humillado, impotente y aterrorizado como nunca antes en su vida. Su mente tardó semanas en distinguir la simulación de la realidad. Los guardias también cambiaron. Muchos admitieron que disfrutaron ejercer control más de lo que les gustaría confesar. Algunos se sintieron culpables, avergonzados de sus acciones. Otros lo justificaron como parte del experimento, pero todos reconocieron que algo profundo en ellos había despertado, algo que no habían conocido antes. Zimbardo, por su parte, reflexionó durante décadas sobre los límites de la ciencia y la ética. Comprendió que su experimento había cruzado fronteras peligrosas, que la curiosidad científica nunca debe superar el respeto por la mente humana. Hoy, el experimento de Stanford es un símbolo, un recordatorio de que la crueldad no siempre nace de los criminales, que el miedo, la obediencia y el poder pueden transformar a cualquier persona en verdugo o víctima. Muchos de los participantes se convirtieron en adultos exitosos, pero con un recuerdo imborrable: la facilidad con la que la humanidad puede perderse cuando se le entrega un uniforme y nadie le dice «detente». Después del caos, después de las lágrimas y las celdas vacías, el mundo comenzó a preguntar: ¿quién era realmente Philip Zimbardo? ¿Un científico brillante o un hombre que cruzó las líneas entre la investigación y la crueldad? Zimbardo no fue expulsado de la universidad. Al contrario, tras el experimento de Stanford, su nombre se volvió mundialmente famoso. Fue invitado a dar conferencias, escribir libros y aparecer en programas de televisión. Durante años, habló con orgullo de su estudio, afirmando que había revelado una verdad incómoda: el poder puede transformar a las personas más comunes en monstruos. Mientras otros psicólogos lo acusaban de haber manipulado los resultados, Zimbardo insistía en que todo fue real. Decía que el experimento no era un error ético, sino una ventana al alma humana, y aunque el mundo académico lo cuestionaba, el público lo admiraba. En los años 80 y 90, se convirtió en una especie de celebridad científica, el Doctor del Mal, como algunos lo llamaban. Décadas más tarde, Zimbardo cambió de rumbo. Comenzó a estudiar la psicología del bien, intentando entender por qué, a veces, también somos capaces de actos heroicos. Creó un proyecto llamado The Heroic Imagination Project, una fundación para enseñar a las personas a resistir la presión y actuar con empatía, como si intentara redimir su pasado, como si buscara demostrar que no todo en el ser humano está perdido. En entrevistas recientes, Zimbardo reconoció que el experimento fue, en parte, un error. Dijo que se dejó arrastrar por su propio papel de alcaide y que perdió la objetividad que debía tener un científico. Pero aún así, nunca pidió perdón por completo. Para él, el estudio sigue siendo una lección, no un arrepentimiento. La línea pasó entre el bien y el mal
no está en los muros de una prisión, sino dentro de cada uno de nosotros. Philip Zimbardo se retiró como profesor de la Universidad de Stanford. Hoy tiene más de 80 años y aún defiende que su experimento cambió la psicología para siempre. Algunos lo recuerdan como un genio, otros como un manipulador, pero lo cierto es que su legado sigue vivo. En cada pregunta que nos obliga a hacernos, ¿hasta dónde llegaríamos si alguien nos diera poder absoluto sobre otros? Porque la verdadera cárcel no siempre tiene barrotes. A veces, vive dentro de nosotros mismos. Si quieres descubrir más historias reales que muestran los rincones más oscuros de la mente humana, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí, en Perfiles Secretos, exploramos los casos que te harán cuestionar la naturaleza del ser humano, los misterios que no se cuentan en los libros y los secretos que permanecen ocultos tras las puertas cerradas. No te pierdas nuestro próximo episodio, porque la verdad siempre es más oscura de lo que imaginas.